Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal IM Dance Channel. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con un súper artista argentino nacionalizado español y se llama Sebastián García Ferro. Él es un artista asociado a la Caldera Records y es un compositor residente de la Fundación Fonos Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Actualmente vive en Barcelona, España. Y bueno, pues no tuvimos la oportunidad de poderlo ver presencialmente en la muestra internacional Cuerpos en Tránsito, con lo cual, bueno, pues estamos muy agradecidos de que nos haya aceptado la entrevista vía online, así que bienvenido. Nos va a hablar sobre la coreografía Upper Volumen 2 que se presentó ahora en la 24 Muestra Internacional de Danza Tijuana Cuerpos en Tránsito 2023. Entonces vamos a tener una charla muy interesante con él. Demos la gran bienvenida y bueno, pues la primera pregunta que le queremos hacer a él es sobre el proceso creativo de la obra. Bienvenido y adelante. Bueno, un gusto estar contigo, Ivonne, gracias por invitarme. Eh, el proceso creativo de Opera decimos como en dos fases. La primera fase, que fue las primeras 5 semanas, en las cuales trabajamos 4 semanas en un centro de creación que se llama Hábitat, en Oaxaca, haciendo un intensivo bien fuerte. Trabajábamos de lunes a sábado y luego nos volvimos a una semanita a México a probar cuestiones que tenían que ver con el vestuario, los objetos y demás. Luego hicimos una pausa de 3 semanas y volvimos al ruedo el 1 de abril, en el cual ya empezamos a terminar de cuadrar lo que iba a ser la versión final de la obra, que fue la que digo hace poquito. Y de ahí estuvimos 2 semanas hasta el 14 de abril que estrenamos. La primera fase lo que hicimos, dividí como el proceso en dos partes, ¿no? Una primera semana, casi 10 días, que yo trabajo hace muchos años con un sistema de laboratorio, que un poco lo heredé de otro proyecto que también estoy involucrado hace muchos años, que es el LIDE, el Barcelona International Dance Exchange, del cual también Iberi, que es la productora de esta pieza, también de esta parte. Y este laboratorio consiste en hacerle preguntas a los bailarines, en este caso a las chicas, preguntas que tienen que primero señalar y luego proponer respuestas que no tengan que ver con, con, con la palabra, sino que la tienen que responder con propuestas escénicas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es podemos conocer un poco el imaginario de cada una, eh, y al mismo tiempo que hacemos ese laboratorio, yo voy desarrollando lo que es la fisicalidad de la obra, que es una pieza muy, muy física, este, y trabajamos como a dos bandas, ¿no? O sea, por un lado, conocer un poco el imaginario de los intérpretes, que también, obviamente, terminan participando de la creación, que la obra tiene que ver con ellas, eh, pero para que ellas puedan defenderla, tenemos que poder ponerlas en un sitio, sin que sepan, ¿no? Un poco, en el cual esas preguntas tienen sus trampas, ¿no? También. Y luego lo que te decía, la fisicalidad que en este caso Oper necesitaba, ¿no? Volumen 2 es la segunda parte de la continuación de una obra que estrené hace 2 años. Entonces había toda una fisicalidad que ya traíamos de ese lado, ¿no? Que tenía que ver con el fitness, con el atletismo, con la acrobacia, etcétera. Y también simultáneamente a estos dos procesos, lo que hacemos fue también ir probando posibilidades de músicas, ya que la música también eh, la compuse junto a Max Bergetti, que también fue compositor, y para mí es muy difícil no pensar movimiento y sonido para de la mano, ¿no? Eh, y la última pata de esa primera fase fue también aprender a utilizar los elementos que usábamos en la obra, principalmente los frontings, ¿no? Estuvimos también en la segunda semana como una introducción a cómo se utilizan, cuánto pesan, saltar sobre ellos, usarlos como objetos de construcción, etcétera. Y esa fue toda la primera sección de esa primera fase de febrero. Y luego una segunda sección que tiene que ver con empezar a constituir la obra en términos de escenas, ¿no? Y en este caso yo elegí empezar a montarla desde atrás y desde adelante. O sea, empezamos a hacer desde el principio hacia el medio
y de atrás hacia el medio, digamos, ¿no? Para saber cómo empezábamos y cómo íbamos a terminar. Ya que, como has visto, la obra empieza con un tono muy festivo, muy, ¿cómo se llama? Muy colorido, eh, hasta naif a veces y superficial, y termina en un tono muchísimo más monocromático, mucho más denso, mucho más, digamos, con la densidad de la gravedad esta de la que habla la obra. Entonces, para saber el estado con el que empezaban y con el estado que iban a terminar, para mí fue muy importante empezar desde los dos lados la obra hasta llegar al medio, ¿no? Y bueno, y eso se acabó con una escena, con un perdón, con un ensayo abierto que hicimos en Oaxaca, donde mostramos 1 hora 20 más o menos de material, que es un montón. Yo trabajo muy rápido y me gusta probar muchas cosas y que haya muchos vocabularios en una obra, no uno solo. Y eso nos sirvió de canvas, ¿no? Para un poco luego, en la Vuelta a México y en la segunda fase, empezar a elegir qué funcionaba, qué no, o sea, qué parte de la narrativa era la adecuada, qué contrasescenas sobraban, ¿no? Y ahí la fuimos modificando. También es una obra que en la segunda fase, cuando se empezó a interactuar con los videos, con la puesta en escena de los objetos que cuelgan, etcétera, fue fundamental porque es una obra que sin eso no se puede explicar, ¿no? La puesta de escena es muy importante. En términos de luces, ¿no? También, en ese sentido, el trabajo que hizo Aaron fue increíble porque son narrativas que apoyan lo que viste en algún momento. Perfecto. Mi pregunta es, ¿por qué decidiste hacer un elenco nuevo en México? O sea, supongo que el volumen 1, no sé si lo hiciste con gente europea y aquí, ¿por qué decidiste hacer ese elenco nuevo? Bueno, inicialmente estaba esta propuesta que nosotros contamos con el apoyo de FIARTES, ¿no? Y en su momento, en el 2021, que fue la primera que aplicamos y no pudimos terminar de completarlo, también estábamos en plena época del Omicron, ¿no? Y del COVID y todo esto. Y la idea era que la mitad del equipo de la primera parte, de Upper Volumen 1, viniera a participar de Upper Volumen 2. Esto es Mario García, que es el coreógrafo y DJ, perdón, el bailarín DJ de Upper 1, iba a estar como asistente coreográfico en Upper Volumen 2, y Gabriela Barberio, que hizo la asistencia coreográfica de Volumen 1, iba a ser una de las bailarinas de Volumen 2. Y también tuvo que ver un poco con que este proyecto lo pudimos confirmar muy sobre la fecha, ¿no? O sea, recién lo pudimos confirmar a mediados de diciembre para empezar el 1 de febrero, o sea, fue muy trepidante. Pero también, digamos que con Idori valoramos ante esta cosa tan trepidante, dije, bueno, hagámoslo todo con el equipo mexicano, y para mí, que yo igual ya monté obras en México y tráfico en obras en Barcelona de gira, me pareció interesante porque las veces que yo trabajé en México montando fue para otras compañías, ¿no? Entonces, hacer algo de sello propio me parecía muy interesante. Además que con Idori ya trabajamos, vamos por el 4.º año trabajando juntos, entonces también ella vio en Barcelona, lo pudo vivir, lo pudo sentir, y nosotros lo llevamos de gira también el año pasado a Centro Cultural España, estuvimos en noviembre ahí, y entonces, por ejemplo, Memo, que fue el que hizo la producción, también ayudó a la creación, lo vio. Entonces había como un know-how, pero también fue muy trepidante que, sacando a 2 de las bailarinas que yo ya conocía, y sobre todo a una de ellas, que es Dani, la que hacía los textos, que era Circe en la obra, la diosa griega, que montó una pieza con la compañía que ya bailaba en Aguascalientes. Las demás chicas las conocía de nombre o de talleres, pero no habíamos trabajado nunca juntos. Entonces también fue toda una linda aventura, formar familia, formar equipo, y no solamente formar una obra. A ver, fíjate, estaba hablando con Frida, y entonces ella me comentó, a ver, que me reafirmas tú o piensas. Ella me decía que como empieza, como termina la obra 1, comienza la 2. Yo Sí. no he tenido el placer de ver la 1, pero dando esa pista, okay, yo dije, empieza arriba, fitness, el asunto, bla, 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 la coreo.
Pero, y luego me dice, empieza como arriba y como luego va como bajando. Pero para mí ha sido como un contraste en esta parte de lo que ella me dice con lo que yo percibí, ¿no? Porque yo, en un aspecto coreográfico, para mí fue como increciendo. ¿Qué opinas al respecto? Sí, en realidad, sí, es súper interesante lo que decís, porque cada uno lee de fuera lo que le llega, ¿no? O sea, tuvimos tantas lecturas que nos han dado de fuera que fuera de la intención que yo tenga como coreógrafo hay una cosa que tiene que ver con lo que el público le llega, lee, interpreta, asocia, que va más allá de uno. Yo no siento que la obra se pone, o sea, que baja, sino que yo creo que es un crescendo hasta el final. Lo que pasa es que es un crescendo de transformación, no pasa de ser lo que decía al principio, una pieza que apunta a una tonalidad, a una forma y a un discurso, y ese discurso se va transformando. A fin de cuentas, la idea original que yo tenía con Oper 2 es mostrar el contraste de Oper 1, o sea, es decir, estas personas, estas mujeres tan potentes, en forma, divinas, etcétera, ¿qué pasa cuando muestran el, el contraste a eso, ¿no? El negativo, ¿no? Y es como el que está detrás de la foto. Y yo que soy una persona que no suelo tener pensamientos binarios, salvo para muy pocas cosas, ¿no? Como estar vivo o morir, estar o no estar, y un par de cosas más, pero yo soy una persona muy de grises, que esto no es fácil en los tiempos modernos que vivimos, que siempre apelan a polarizar. Eh, mi percepción y mi intención desde lo coreográfico fue que en la medida que íbamos personalizando a las chicas, se hacía más potente el discurso, ¿no? Entonces, cuando de repente ellas agarran o sea, toman los chompings, ya dejan de ser elementos de salto para hacer escudos o ser estructuras, y luego viene el primer solo de Mika, ¿no? Donde ella muestra una sensibilidad, pero una potencia muy fuerte, que sale casi toda de su torso, ¿no? De sus ovarios, como hablábamos en la creación de la obra, eh, pues ahí empieza otro, o sea, un viaje más hacia lo profundo. Por eso a mí me parece que es una pieza que no es que va hacia abajo, sino que va hacia más fuerza, ¿no? Hacia más potencia. ¿Piensas hacer un Upper Volumen 3 y completar la trilogía? Pues originalmente no estaba la idea, o sea, eh, cuando hicimos esta idea original con lo que era mi productor en ese momento, Raúl Perales, que dijimos hacer esta obra bicéfala, y se lo comentamos ahí, y dijimos, bueno, estaría bueno, no sé qué, ¿no? Como poder hacer un proceso en el cual cuentes un discurso, en este caso, de la gravedad, de no caerse, de estar de pie, etcétera, desde más un lugar, ¿no? Y nos han preguntado mucho esto, si hay un volumen 3. Originalmente no estaba planteado, pero ¿por qué no? ¿No? Y aparte, ¿qué pasaría si hay una partida en la cual también el cuerpo es masculino, ¿no? Y en este caso todo lo femenino que tiene Oper no, por más que hay un DJ, es todo también muy femenino, pero, pero porque yo considero que, y eso es como una firma que tengo sobre desde hace muchos años, que la vida empieza y termina con la mujer, ¿no? Y una muy bonita influencia que tuve del Ballet de la B y de algunas compañías de teatro holandesas que trabajan mucho en este sentido, pero sí quizá qué pasaría, ¿no? Con un discurso que no solamente va por lo femenino. Fíjate, Y y a mí, esto... No, adelante, adelante. no, solamente una cosa más que también, digamos, no sé cómo lo habrás visto vos, porque justo en el momento de la gira yo me tuve que volver por cosas de trabajo y la acabaron sin que yo esté allá, lo cual también está buenísimo, ¿no? Digamos que la sensación en general es que, y es lo que nos ha pasado en las últimas obras que hemos hecho, es que le gusta a la gente que no es de la danza, ¿no? Y eso a mí ya me parece buenísimo. O sea, después si la gente de la danza o no le gusta, a mí me es indiferente realmente. Pero a mí lo que me interesa es que el público, el gran feedback fue me quiero subir a bailar con ellas, ¿no? Porque Oper Volumen 1 es una obra participativa, o sea, la gente está con los bailarines y termina con una fiesta electrónica. Entonces, por eso cuando empieza Oper Volumen 2 y entra al teatro, están todos, ya está la fiesta electrónica sucediendo, ¿no? Entonces, a mí esa sensación ya me parece que está buenísimo, que la gente se vaya con la fuerza de las chicas, con las ganas de subirse a bailar con ellas y, y con humanizar ese cuerpo y no solamente juzgarlo, cosificarlo, etc.
Sí, desde luego. Sí, ahora que dices de que es tu firma, esto viene a colación con la siguiente pregunta y es Mm, precisamente si tú tienes algún estilo en particular para crear obras, ¿no? O sea, bueno, ya me comentaste, ya me diste un pelazo de tu firma, pero aparte de eso. Sí, bueno, a ver, desde la danza, sí, quizá, sí, Alan Plater es es un gran referente. También tengo otros referentes que quizá no son tan conocidos, ¿no? Como fue mi maestra con la cual estudié Nicolás hace muchos años en los 90, que es Cristina Bozo. Y también toda la influencia que ha tenido en mí el contacto improvisación, sobre todo Steve Paxton y las artes marciales japonesas que practiqué durante muchos años de mi vida, en lo que tiene que ver con la fisicalidad. Pero depende de la obra. Por ejemplo, yo uso mucho el partener y en esta obra hay muy poquito, porque no iba por ahí, ¿no? O sea que si bien siento que sí, que hay un discurso que apuela en mis obras a mostrar mucha información, ¿sí? Eso te diría que puede hacer algo que es una cosa que es recurrente en mi trabajo, ¿no? Hay una progresión y hay información, que vos te puedas quedar con la que quieras, pero no siento que repita estéticas porque depende, o sea, estas obras tienen una estética muy distinta a la de lo que hice, que es más 45, que es una obra con 6 bailarines de más 45 años y 60 figurantes no profesionales entre 45 y 70 años, que de hecho la llevamos de gira a México en el 2019, fuimos girando hasta la pandemia, y es una pieza que habla sobre el héroe crepuscular, ¿no? Y lo que es envejecer, no solamente en la danza, sino en la vida, ¿no? Entonces depende de la temática que elijamos, o sea, realmente, o sea, yo soy muy de curiosear, digamos, en ese sentido, y también tengo influencias obviamente del cine, ¿no? Influencias musicales, influencias visuales, no tengo una influencia solamente. Y siempre me interesa desafiarme en los procesos, ¿no? O sea, más allá de la experiencia que pueda tener, los años que llevo haciendo esto, siempre me sigo haciendo preguntas y sigo probando cosas y sigo no cuestionándome porque lo haga bien o mal, sino qué pasaría si siempre me tomo una pregunta que siempre me hacía una asistente fotográfica con la que trabajé muchos años, que es Ana París, que también es socióloga, ¿no? Y ella siempre dice, en vez de decir por qué, decir y sí, ¿no? Entonces, el y sí es una gran manera de preguntarme cuando estoy haciendo una obra. Y aparte a mí me interesa tener un grupo, o sea, más allá de que yo pueda dirigirla o aparezca mi nombre, me gusta involucrar a los intérpretes para que también ellos sean parte de la creación. Por eso las chicas aparecen como intérpretes o creadores escénicas y no como bailarinas, ¿no? Porque la obra son ellas. Al fin de cuentas, el que está en el escenario es el que lo cuenta, no el que está afuera. Así que en ese sentido también eh, me gusta en este caso, en este equipo que armamos, que fue gente muy talentosa y que aportó de cada uno en ese lugar su parte para constituir este objeto vivo que es Super 2, ¿no? Así que también te podría decir, mi estilo es, me gusta trabajar en grupo, me gusta trabajar en equipo, me gusta moldear las obras, me gusta también unificarlas incluso a veces en tiempo real, sacarles escenas si ya la estrenamos, o sea, siento eso, que la obra diría que siempre para mí es un objeto vivo y que como tal se puede seguir moviendo. Uno de los temas que se abordó en Upper Volumen 2 fue este tema de tener estas máscaras sociales, ¿no? El hecho, me llama mucho la atención ahora que me dices que has puesto mujeres por una razón particular y marcas mucho esta parte pues yo no lo vi como propiamente, digo, chicas, y pues sí, me llamó la atención que fueran mujeres, pero sí que me llamó la atención el hecho de que remarques de alguna manera estas máscaras sociales, pero yo no sé si esa diferencia la marcaste un poquito en Upper Volumen 1 y como que acentuarla en el 2, ¿cómo fue este aspecto, no? Porque de hecho, en el programa que nos dieron, pues aquí se reflexiona sobre la relación humanos y su verticalidad. ¿Qué tiene que ver todo ello con las máscaras sociales?
Sí, pues primero te quisiera preguntar qué es para ti las máscaras sociales, porque también es algo también cultural, entonces para saber si te puedo responder más precisamente. Esta máscara social de estar como estar como dice tu obra, ¿no? Siempre estar arriba, estar bien, con la cara bonita, guapa, fitness, ¿sí me entiendes? Esta parte de máscara social que nos podemos poner y que a lo mejor en el fondo pues tenemos otra cosa, ¿no? Estamos viviendo. Sí, 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 bueno, hoy vivimos sobre todo después de la pandemia y durante la pandemia, una relación con el mundo de la cámara, la pantalla, que es tremendo y es deshumanizante, ¿no? Porque en vez de proponer relacionalidad, nos aísla, ¿no? Estamos hablando con un objeto inanimado, por más que haya un ser humano del otro lado, ¿no? Entonces, eh, esta cuestión de la máscara social, del estar bien y demás, por más que viene hace muchos años, ahora está como exacerbadísima. Por eso, cuando viste en la clase de fitness que hacen arriba de los chompings, que tiene cosas, pero para volumen 1 hay partes que son como poses de Instagram, ¿no? Entonces, como si hubiese un catálogo de poses que me favorecen, ¿no? Que favorecen, que además de encima que estoy intentando, como decís vos, no estar en esa máscara, además sé cómo sostenerla si me pongo de costado, si me pongo las patitas así o los brazos así, ¿no? Entonces esto es muy peculiar y fue una cosa que estudié mucho para Opera 1 cuando empezamos a generarla con Gabriela, ¿no? Y digamos que también nombro esto, cuando empezamos a hacer Opera 1, estábamos en febrero del 2020 y empezábamos a montarla en marzo, y vino la pandemia, y por un año no la pudimos hacer, la volvimos a hacer un año después. Entonces, todo eso que habíamos investigado y de la clase de fines ya la habíamos montado, ah, tomó un nuevo relevo, para un nuevo relieve, ¿no? Porque se puso todavía peor, ¿no? De lo que habíamos imaginado originalmente. Y para seguir con la respuesta a tu pregunta, creo que estas máscaras sociales lo único que hacen es deshumanizarnos, ¿no? Nos alejan de lo emocional, por eso nombraba el momento del solo de Nika, que es como la puerta de entrada, entrar a otras emocionalidades, donde tanto ella como las otras intérpretes, ¿no? Las otras bailarinas de Liceida, cuando Dani hace su solo, con el texto sobre las posiciones sexuales, ¿sí? O cuando Iracema habla sobre el lunar que tiene que ver con su familia, ¿no? Que es una pregunta que hicimos que piensa de la familia nuclear. Bueno, todo esto habla de la memoria, del estado, de algo que trasciende esa postura o esa pose, ¿no? Ese postureo que decimos en España. Entonces, yo veo que en la danza también esto se ha puesto muy, muy, muy pesado, ¿no? Porque aleja de lo vincular y se transforma en algo más de forma que de fondo. Entonces, a mí sinceramente me interesa más el fondo que la forma. La forma me interesa, pero si no hay fondo es una forma que se deshace, que se diluye. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, no, por supuesto, ¿no? Ya me queda así como mucho, mucho más claro. Es que me van surgiendo más en la medida que me vas platicando. Entonces, esto redunda a la siguiente. ¿Y qué temáticas te gusta trabajar o te gusta abordar? Bueno, yo tengo un amigo mío que es director de teatro que siempre dice que si no me conoces, puedes seguir los títulos de mis obras y vas a ver en qué momento de mi vida estaba, ¿no? Entonces, tengo una pieza que se llama Travelers, otra que se llama Afternoon Shining, otra que se llama Colapsar, otra que se llama Versus, and so on, ¿no? Entonces, siempre las obras parten de una pregunta que me hago primero a mí. Y esa pregunta que me hago intento responderla, o una manera de responderlas es por la pieza. No porque sean autorreferenciales, pero tienen que ser preguntas que a mí me muevan, si no va, o sea. Y, y siempre por eso parten de una pregunta. O sea, las obras siempre nacen de una pregunta que me va. Por eso es interesante lo que una vez me dijo Adrián Posel de Peralta, porque es verdad. O sea, yo nunca lo pensé así, pero podés ver el catálogo de obras que tengo hecho desde que empecé hasta hoy. Y desde lo primero que hice fue que fue un solo, que llamaba Solamente Solo, hasta Opera Volumen 2, que
poco ahí por un recorrido con respecto a eso, ¿no? Ahorita que me estabas comentando, me acordé de esta situación que no se conocían, ¿verdad? No se conocían ninguna de las integrantes, ni tú. Qué interesante tener una hoja así en blanco y que llegues así todo sin conocerse. ¿Cómo fue esa experiencia de decir, no te conozco, vamos a crear, venga, a ver? Bueno, sí, por primero trabajamos desde muchos aspectos en esta primera fase que te contaba hace un rato de conocimiento no solamente personal, sino desde cómo se mueve cada una, desde dónde se mueve, tiene edades distintas también, ¿no? Y cómo se llevan con esa edad y con ese momento también que están. Y por otro lado, si bien no nos conocíamos personalmente, yo me había visto muchos videos de ella, a dos de ellas las conocía muy bien, ¿no? Como te nombré al principio, pero sí que fue una hoja en blanco y, y la parte metodológica, no sé si te habrá contado Brice, pero fue como muy clara, ¿no? ¿Qué hacíamos, qué preguntas hacíamos, qué respuestas? Y al ellas empezar a proponer respuestas como ejercicios escénicos y decían, bueno, quiero hacerlo con Annalí y con Andy, ¿no? Bueno, aquí quiero que esté Brice y Sema, y así. Entonces eso también a ellas les permitió ver cómo respondían, aunque nunca se los planteamos así, pero un poco era la idea, que vean cómo respondían las otras a propuestas de ellas mismas y no propuestas de Sebastián, ¿no? Eh, y luego con lo que tiene que ver con el trabajo de suelo y demás, y toda la parte más de movimiento, eh, bueno, ahí también fue muy importante el trabajo con Jorge y con Son, porque Jorge, de repente yo me quedaba trabajando con ella y él iba a trabajar algunos movimientos y habilidades del Aikido para enseñarles, en vez de que se los pasara yo, que ya me lo sé, ¿no? Entonces para que también pueda explicar. eh, Toda la parte de la coreografía de K-pop es como un homenaje a todos los estilos de danza que hay, salió de una propuesta original que tenía Brice con respecto a cómo te llevas con tus pies, ¿no? Y ahí salió la idea de los piecitos así, y a partir de ahí yo le fui construyendo más ideas, o sea, como que siempre se plantaron cosas que luego fueron potenciándose, entonces también generar lugares de identificación es súper importante para cuando en un cast no se conocen los bailarines, como me ha pasado más de una vez. Usualmente yo conozco a los bailarines, pero no siempre se conocen entre ellos o trabajan entre ellos, ¿no? Sabes que somos súper distintos, sí, pero luego terminan teniendo un espacio común. Y yo creo que si bien también la obra empieza apelando al serialismo, que era como era Oper 1, pero luego las individualizás muy claro a las 6. O sea, a mitad de la obra ya viste cómo son cada una de ellas y cada una de ellas tiene una impronta dentro de ese grupo. Y eso también estuvo, bueno, sacamos, creo yo, y espero no es lo mejor, pero lo potente que tienen hoy, ¿no? No lo que tenían antes, o lo que van a tener más nunca. Y yo creo que quedó muy explícito de que las 6 están en ese hoy, en la obra Open 2. Sí, ¿no? Y diosas, ¿no? Al final, Sí, 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 diosas. sí. Yo, bueno, al público este le llamó mucho la atención estas palabras, ¿no? Constantes, que luego se creó una canción y todo esto, cantaban esta de cejas y de cochinas y ¿cómo fue eso? Bueno, eso fue por también otro laboratorio, otra pregunta de un laboratorio que tenía que ver con la memoria del cuerpo y de las propuestas que hicimos. Yo me quedé mucho con una propuesta de Brice y una de Mika. Y entonces eran todos unos textos que tenían que ver con algo retrospectivo a la relación de cada una de ellas con la danza, cuando eran adolescentes, o sobre todo en la época entre los 20 y los 30, ¿no? Eh, y yo fui como trabajándoles el texto hasta resumirlo en esas 7 palabras o 6 palabras, que en un punto hablan de una relación, de un recorrido, y que empieza por un ser vivo y termina por un ser muerto, que es el gusano. Entonces, en la repetición, que aparte eso es también una de mis marcas de la casa, es hacer muchos ecos en la obra. Yo soy usar mucho los ecos porque dan mucho sentido, primero que todo a mí, ¿no? Pero sobre todo al público también. Eh, en esa construcción de la repetición termina sucediendo, ¿no? Que vas haciendo como un mapa desde el niño, desde la niña, hasta que te morís, ¿no? Y desde lo individual a lo grupal y todo sintetizado en 6 palabras. Eso fue
fue como un proceso que se fue haciendo en lo que íbamos contando la obra. Y luego estuvo, cuando empecé a manipular la obra, como te decía, cuando acababan originalmente el K-pop, que eran todas así, originalmente venía el texto de Daniela, pero me parecía que era muy pronto para ese texto y que luego ese texto quedaba ya tan potente que lo que venía después bajaba, ¿no? Entonces, que ellas 6 hagan las 6, el texto este me se derretían y se convertían en gusanos, me parece que fue un momento como potente también para sacarlas del lugar de las diosas griegas, que es el imaginado con el que también trabajamos, ¿no? También en Perú. Una obra muy bien recibida en la muestra internacional Tijuana Cuerpos en Tránsito. Verdaderamente te felicito, un súper, súper trabajo, una súper obra. Las bailarinas igual, cada una con su lenguaje de movimiento muy complementario para, justo, ¿no? Para la obra. Así que mi enhorabuena por esto. Sí quisiera, así como para ya no quitarte mucho tiempo, que me cuentes un poco de tu trayectoria, que nos cuentes cómo iniciaste, cómo fue, cómo va. Hace mucho, mucho tiempo. Era de día, ¿sí? En un bosque muy lejano. No, te lo puedo contar muy brevemente, pero también me gustaría saber desde tu punto de vista, perdón que me toma el atrevimiento de preguntarte a ti, ¿no? Pero a ti que desde fuera, ¿qué fue a vos lo que te resonó? ¿No? ¿Qué fue lo que te llamó de esta obra? O sea, que encima tú ¿Qué, la viste, la viste la viste en Tijuana, ¿no? Juana? Sí, sí, sí. Claro, ¿Qué claro, me que viste, claro. llamó de la obra? Sí. Precisamente es que todo me llamó la atención desde entrar. O sea, es más, fui con mi esposo y me comenta, wow, qué bien, qué party, ¿dónde está el gin tonic? Me dice mi esposo. ¿Dónde está Chinton? Está muy bien eso. Y me ha hecho mucha gracia porque él no sabe de danza. Y Claro, eso fue su primer comentario. Y yo, mi amor, pero ¿cómo me dices esto, no? claro, Y claro. estamos y vimos toda esta parte animada. Me pareció una obra, como te comentaba, que fue en creciendo coreográficamente. Y esa es la parte que a mí me súper interesó, aparte del mensaje que tú abordas como La reflexión, percepción que del es otro es otro mundo. Entonces, uno puede planear, decir, escribir, no sé qué, pero luego al fin de cuentas, el público se sienta. Yo incluso cuando voy a ver danza también no me siento como coreógrafo, como creador, me siento como persona y saber contarme algo. O sea, lo más abstracto del mundo, lo más literal del mundo, pero siempre con esa, como cuando vas al cine, o sea, voy igual al teatro o a la danza, ¿no? A sentarme con la curiosidad de a ver qué pasa. Luego te puedes conectar o no, o sea, eso es totalmente subjetivo de persona. Y con respecto a lo que me preguntabas de de mi historial, pues lo hago muy corto, o sea, yo originalmente vengo del mundo de la música y también la danza por accidente, creo que feliz, pero, pero hice toda la carrera de músico, ¿no? Primero clásico, luego moderno, pero bueno, siempre practicar artes marciales, estaba hace un ratito, y siempre me interesó el movimiento, cuando era adolescente era el breakdance, y tuve que dejarlo porque era siempre en ese momento. Pero tuve la suerte de que una persona hace un rato que salió en Profesor de Peralta, fue mi profesor de trabajo corporal y escena en el Conservatorio de Música, donde yo estudiaba técnica vocal, canto y bajo eléctrico, y él un poco me impulsó mucho a que diera espacio, ¿no? Al movimiento. Me invitó a trabajar en un grupo de clowns que hacían rock para chicos, y empecé a tomar talleres de danza, y pero claro, como se ha hecho el conservatorio, iba a hacer el conservatorio de danza otra vez, o sea, no se lo había terminado. Entonces estudié de manera privada coreografía, que es una técnica que mucha gente la conoce, que se llama Nicolais, que es un contemporáneo de Cunningham, que es la persona que nos dé la palabra multimedia, por ejemplo, fue la persona que hizo por primera vez los focos en el suelo, ¿no? Y que trabajaba mucho la disociación. Hay un coreógrafo muy conocido francés que se llama Philippe Coufflet, que es como el hijo, no el hijo pródigo, pero poco tomó todo ese sentido y que de hecho bailó con Nicolás en los 80s. Y también lo que contaba antes de la improvisación, yo como estudié método de improvisación mientras estudiaba coreografía, fue como hacer lo mismo con el cuerpo que lo que hacía con los instrumentos. A mí también me gusta mucho improvisar. Y la pandemia cortó un poco, pero siempre estuve paralelamente a los proyectos coreográficos, siempre proyectos que tienen que ver con improvisación. De un grupo en Berlín muchos años, luego con la gente de Argentina también. Y bueno, y así fue constituyendo hasta que empecé a bailar en compañía, cuando acabé de estudiar coreografía,
hice mi primer solo, este que te digo, luego hice un dúo, y tuve la suerte de que el primer dúo que hice me gané una residencia en Parks, en la escuela de Rosas, ahí en Bruselas, y ahí empezó mi historia con Europa, porque había Estados Unidos a estudiar, pero siempre estudié como puntual, ¿no? Y entonces ahí hay una época muy linda, porque era 2002-2003, era la efervescencia de la danza belga. Yo tuve la suerte de estudiar con Malekeu, ¿no? O sea, tomar talleres con la Platel y gente de este tipo, y me fomentó mucho. Y a partir de ahí también, a mí siempre me interesó el lugar de crear obras, ¿no? Más que solamente interpretarlas. Entonces, todos los 2000 implicó dejar la música también como músico profesional, que es a lo que me dedicaba, dedicarme solo a la composición, porque siempre me gustó, más que descomponer. Y luego, la ida, hace 18 años que vivo en Barcelona, y elegí Barcelona después de haber ido 5 o 6 veces a Bruselas, porque es una estación mucho más sana para vivir, en términos también de grupo familiar, ¿no? De amigos que tenía ya, y para mí también es mucho más importante las relaciones que la profesión. Entonces, que construir una familia es una experiencia fuera de mi país, pero difícil. Porque considero que cuando uno produce, plasma, termina, gira y empieza otra cosa, vas dándole alas a tu discurso creativo, que no tiene que por qué ser monofónico y monotemático, puede ser multifacético y multidimensional, que creo que es a lo que yo siempre estoy apuntando. Y bueno, en estos 20 años, 18 años que vivo allá, o sea, allá porque ahora no estoy en Barcelona, estoy justo en tránsito hacia Jerusalén, también creamos el Barcelona International Dance Exchange, cuando no había tantos espacios para poder hacer interacciones entre bailarines y coreógrafos, y Barcelona International Dance Exchange ya cumple 15 años, el VIDE, y también me permitió, con las 1000 y pico de personas que han pasado por ahí, conocer muchísimas prácticas de muchos otros países, de lugares tan alejados como Irán, como Sierra Leona en África, o sea, gente que para bailar tiene que hacer un esfuerzo muy grande, y eso también te permite darte perspectiva. O sea, también en el tejido en el que estás es súper importante. Cómo te delimita y cómo te limita a veces, ¿no? Para crear. Entonces, a mí también vive, paralelamente a mi trabajo como coreógrafo, me ha dado muchísimo, me sigue enseñando cosas y me vas a seguir enseñando. Entonces, digamos, la versión corta de estos últimos 20, 30 años más o menos es esa. No vengo del típico niño que empezó a bailar de pequeño, sino que empezó a bailar de grande. Y encontrar en el escenario es mi método de estudio. Entonces, de adentro, fuera, sea con danza, sea con teatro, sea con flash mob, como la que monté ahora el domingo, que no sé cuánto, 300 bailarines para un evento. O sea, a mí lo que me interesa es el escenario y es mi objeto de estudio. Y, y es el lugar donde pongo mis preguntas en mi vida. Así que prefiero contártelo así lo más corto posible, porque también es mucha historia. Y bueno, lo que estoy muy agradecido también con México, que tuve la oportunidad de empezar a ir con ¿por qué México, no? Yo ya fui 22 veces a México en estos últimos 9 años, es un montón. Por un lado, porque tengo grandes amigos allá, que es parte de mi familia líquida, que me llama Bauman, que están allí. Uno es como que hizo la música de Leopoldo Torres, que es Maxi Getty, músico y compositor, un gran amigo. Pero yo fui por primera vez en 2014 con una obra que se llamaba Paz, y a partir de ahí nació una relación de muchísimos años de, de ir a crear, de ir de gira, de traer también artistas al Vide de Barcelona, han venido un montón, así como Hazel Neri, como, como Lili Mujica y como un montón de otros bailarines que han estado por acá. Y al fin de cuentas también siempre es un lugar en el cual yo me siento como en casa. O sea, yo me bajo al aeropuerto y Ciudad de México, entonces, o sea, lo vuelo, por más que tenga polución, digo, casa, ¿no? Entonces también soy muy agradecido, volviendo a lo de otra cosa, que después de tantos años de ir allá y proponer cosas, hayamos materializado este proyecto. Brillante trayectoria. Muchísimas gracias, Sebastián, Por por favor.
entrevista, de verdad, un honor. Gracias por estar aquí en IM Dance Channel y por haber presentado tu obra en Cuerpos en Tránsito y creo que también la llevaron en circuito, ¿no? Por la red noroeste, ¿no? Sí, hicimos en total 9 funciones, así que estuvimos en 4 ciudades del norte, y después estuvimos en Texcoco y en el escenario, y ahora estamos a ver viendo cuando salimos de vuelta de gira. Sí. Ok, pues te deseo muchísimo éxito, excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Nos Gracias. vemos en la próxima, Ivonne. Un gusto y Gracias. buen viaje también. Y gracias, bye bye, hasta luego. Hablamos pronto. Chao. Ok.